un primer ejercicio. Pues, ¿cuál es el primer ejercicio? Es este, para que lo pensemos aquí entre todos. Un número es primo. ¿Cuándo un número es primo? Si es divisible por 1 y por n. Y es compuesto si no es primo. Entonces, escribamos un test de primalidad de muy alto nivel, es decir, no vamos a pensar que sea eficiente, sino que sea muy fácil de escribir. Entonces, vamos a decir, un número es primo si tal cosa. ¿Qué debe pasar para que un número sea primo? Divisible solo por 1 y por n, ¿cierto? Entonces, ¿qué necesitamos? ¿Cómo podríamos escribir que un número es primo? O sea, ¿quiénes son los que no lo deben dividir? O mejor dicho, divisible por 1 y como todos son divisibles por 1, entonces me falta es que no sea divisible por ningún otro. O sea, yo sé que por 1 va a ser divisible, pero necesito que por 2 no sea divisible, por 3 no sea divisible, por 4, ni por n-1. Entonces yo podría crear el rango de los números del 2 al n-1 y preguntar si cada uno de esos elementos divide al señor n. Y si ninguno lo divide, entonces, listo. Si ninguno lo divide, entonces estamos listos. Es primo. ¿Cómo sé si un número divide a otro? Si el residuo por dividir por él da 0. O sea, n divide a m si n divide a m si m residuo n es 0. Si el residuo divide m por n es 0. Entonces, ¿cómo escribiría uno ese test de primalidad? Uno podría escribirlo de esta manera. Aquí está. Es primo. Entonces, cojo los números del 2 until n, o sea, no incluye n. Y le digo, mire que todos ellos no sean divisibles, que para todos ellos, perdón, que ninguno de ellos lo divida, que n dividido, que el residuo dividido entre alguno de ellos sea siempre diferente de 0. O sea, para cada uno de estos elementos, aplíquele esta función. Este underscore lo que dice es que ese es el parámetro. Yo había podido decir a x en n porcentaje x diferente de 0, pero eso lo puedo abreviar diciendo n porcentaje underscore diferente de 0. Y, esa es y así yo ya sé si el número es primo o no. Y miren tan conciso que es, o sea, con notación de secuencias, y bueno, un número es divisible por n, si un número n es primo si solo si ningún número menor que n divide a n. Y eso es lo que dice ahí. ¿Sí? Entonces usted quiere saber si es primo 2341, y pues pregúntele si es primo. Sí, es primo 2340 y 2343. No es primo. ¿Listo? Ese es primo. Y si le preguntan, no quiero saber no si es primo, sino lo contrario. Quiero saber si un número es compuesto. Si da un número, si es compuesto. ¿Cuándo es compuesto? Pues cuando no es primo. ¿Sí? Pero podría decir simplemente no es primo. ¿Sí? ¿Sí? Pero bien fácil sería decirle es compuesto. Otra vez, cojo todos y digo si existe alguno que sí lo divida. Y ese sería compuesto. Pero pues eso es equivalente a decir no es primo, no es primo. Entonces, ¿cómo expresar con rangos, con secuencias, este tipo de cosas y con estas funciones tan expresivas? Es muy fácil. Entonces ya tengo cómo saber si un número es primo, ya tengo cómo saber si un número es compuesto. Otra manera de saber si un número era compuesto, estaba aquí arriba. Yo me averiguo los divisores de n. Entonces, ¿cómo me averiguo los divisores de n? Me digo,
coja todos los que hay antes de n y filtrelos por quienes los dividen. Y entonces me van a quedar solo los divisores de n. ¿Sí? Y una manera de saber si era compuesto podría ser simplemente ver si divisores de n era, como no tiene a n ni al 1, si divisores de n era vacío. Era el diferente vacío. Si divisores de n es diferente vacío, quiere decir que no es compuesto. Pero lo bueno de divisores es que no solamente me dice si es compuesto, sino que divisores también me dice quién lo divide. O sea, divisores de 2343 me dice, veas que lo divide el 3, el 11, el 33, el 31, el 32, el 38, el 81. No solamente me dice que es compuesto, sino que quiénes son sus divisores. Ahora, estos no son sus divisores primos, ¿no? Otra cosa, que yo quisiera los divisores primos, ¿qué hago? Si yo quisiera los divisores primos de ese, ¿qué hago? Cojo eso y lo filtro. Le digo, filtro por los primos. ¿Para qué nos servía eso? Con un ejercicio taller que ya hicimos. En un taller que ya hicimos, teníamos el teorema fundamental de aritmética que nos tenían que enviar los primos. Aquí uno podría decir, no, a mí déme el número, yo averiguo sus divisores primos y luego hago el resto del teorema fundamental de lo que hacía para saber el máximo común divisor. ¿Ustedes recuerdan ese ejercicio, no? Del taller. Entonces, y en una línea saqué los divisores primos de un número. Yo vuelvo y les digo, los invito siempre a pensar, bueno, ustedes pueden escribir funcionalmente en Python, seguramente sí, pero no estaban acostumbrados a hacerlo. Digo, y escriban estos programas en su programación imperativa como estaban acostumbrados a hacerlo y verán que no es una cosa tan rápida de escribir las cosas. Entonces, la expresividad de la programación funcional es una cosa impresionante. Y es una de las cosas por las que a mí me encanta la programación funcional. Y es que yo puedo expresar las cosas, es como si estuviera escribiendo matemáticas. ¿Sí? Y eso es lo que... Y entonces uno escribe y esa cosa funciona. Bien. Listo este ejercicio.